Hola futuros ingenieros, ¿cómo están? Bueno, ahora vamos a hacer un video explicando, ¿sí?, las propiedades del campo eléctrico en un conductor aislado, ¿sí?, en un conductor en equilibrio. Veremos que el campo eléctrico dentro del conductor es cero, que el exceso de carga en un conductor aislado se encuentra en la superficie exterior, que el campo justo fuera del conductor de la superficie es la densidad superficial dividido la permitividad eléctrica. Y por último, un ejemplo. Bueno, empezamos. Acá tenemos un conductor, sí, que está formado por partículas, sí, protones y electrones. Y que, bueno, sabemos que de estas partículas hay millones y millones, ¿no? Están formados todos los materiales. También tenemos que un conductor es neutro cuando tiene el mismo número de cargas positivas y negativas. Por lo que el campo eléctrico que genera una partícula, ¿sí?, positiva, termina en una negativa, así como vimos en otros videos, por lo que el campo se anula. Así que en este conductor, como tenemos las mismas partículas, es neutro, entonces no hay campo. Bueno, sabemos que los materiales conductores tienen electrones libres, o sea, que es decir, que se desligan fácilmente de las cargas positivas. No es así en los aislantes y en los eléctricos. En los eléctricos están más ligados. Entonces acá tenemos nuestro conductor. ¿Qué pasa si le extraemos las cargas? Cuando se le extraen las cargas, o se le agregan también, el conductor tiende a alcanzar el equilibrio. Alcanzar el equilibrio quiere decir que dentro del mismo el campo es cero. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, esto lo sabemos porque si existiera un campo eléctrico dentro del conductor, este ejercería una fuerza sobre los electrones libres, provocando una corriente, ¿sí? Cosa que sabemos que en un conductor aislado no pasa si no tuviéramos energía infinita. ¿Sí? Si siempre tuviéramos campo dentro del conductor, entonces siempre se estarían moviendo los electrones, cosa que sabemos que no pasa. Entonces, como el campo dentro del conductor es cero, si usamos la ley de Gauss para saber las cargas, como el campo es cero, entonces sabemos que las cargas dentro de la superficie gaussiana que elijamos también será cero. Acá tenemos la superficie gaussiana que elegimos y dentro es cero. Es cero porque hay la misma cantidad de partículas positivas y negativas. Y las que se le extraen siempre son desde la superficie. Acá tenemos, por lo que las cargas en exceso siempre se ubican en la superficie del conductor. Acá se ubican en la superficie. Es decir, como ya dijimos, que siempre las cargas que se agregan a los slides se ubican siempre sobre la superficie del conductor. Acá, como tenemos las mismas cargas, acá está la superficie de Gauss. Bueno, como la carga es cero, podemos sacar las partículas internas, ¿sí? Porque esto no juegan ningún papel, porque no hay campo, así que las podemos sacar. Entonces ahí tenemos un conductor cargado positivamente, porque se le extrajeron partículas negativas. Entonces, si este conductor, en vez de ser así, fuera un cascarón, de igual forma las partículas siempre se van a ubicar en la superficie externa del conductor, ¿sí? La interna no. ¿Por qué? Porque se van a repeler, ¿sí? Por repulsión siempre van a estar en la superficie externa. Entonces, acá como tengo carga del mismo signo, estas se van a cancelar. El campo que genera cada una de estas cargas se cancelan entre sí, ¿sí? Entre esta curva que las une se cancelan. Que como ya vimos también dentro, el campo es cero, ¿sí? Así que dentro de todo este conductor el campo va a ser cero. Entonces, por lo que el campo justo fuera de la superficie debe ser perpendicular a la misma, no nos queda otra. Pues de no ser así, existiría un campo, ¿sí?, a lo largo de la superficie, que ejerce una fuerza sobre los electrones, provocando una corriente como vimos anteriormente. Así que por eso llegamos a la conclusión que el campo es siempre perpendicular a la superficie. Ahí ya hemos visto que el campo en el interior es cero y que el campo siempre es perpendicular a la superficie. Bueno, y acá, como tenemos, acá tenemos el campo, acá tenemos
el vector unitario, ¿sí?, de la superficie, que siempre es perpendicular a la superficie. Entonces, si nosotros queremos hallar el campo justo en la superficie del conductor, si acá tenemos la ley de Gauss, el flujo es igual a la carga interior por la permitividad eléctrica en el vacío. Este diferencial de A sería el área de esta esfera, y el Q interior, si lo expresamos en términos de la densidad de carga, nos quedaría esta expresión. Acá pasamos el A para el otro lado, se cancelan, y acá vemos que siempre inmediatamente sobre la superficie del conductor, el campo va a tener esta fórmula. La densidad de carga dividido el epsilon 0, o la permitividad eléctrica en el vacío. Bueno, ahora ¿qué pasa si a este conductor lo sometemos a un campo? Lo sometemos a este campo eléctrico. Sé que este puede ser de un plano, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar? Las cargas negativas se van a desplazar hacia la izquierda, quedando las positivas del lado derecho. ¿Por qué? Porque acá vemos como el campo va hacia la derecha, ¿sí? Podemos pensar que acá hay un conductor cargado positivamente, por lo que va a atraer las negativas quedándose para este lado. Me va a quedar una cosa así. Las negativas las atrae y las positivas las repele, ¿no? Me queda eso. Entonces, como hemos visto, se induce una carga negativa en el lado izquierdo y positiva en el lado derecho. Ahora bien, de igual forma nosotros sabemos que el campo dentro del conductor es cero, porque al principio veíamos que teníamos un conductor neutro. Lo único que pasó fue que se desplazaron las cargas, ¿sí? Se desplazaron, pero siguen teniendo la misma cantidad de cargas, no se le extrajeron ni se le añadieron. Por lo tanto, siempre va a quedar cero dentro del conductor. Entonces lo que pasa acá es que se genera un campo eléctrico en el interior inducido del conductor, que hace que anula el campo en el interior. Entonces, si el campo externo aumenta, ¿sí? Si el campo externo que se le aplica al conductor aumenta, entonces aumentan las cargas que son atraídas hacia la izquierda, aumentando el campo en el interior del conductor, compensando el campo exterior. Entonces, por eso ahí vemos que también el campo es cero. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un cascarón esférico? Tenemos un cascarón esférico con una esfera en el interior. Si esta esfera en el interior está cargada positivamente, ¿qué va a pasar? Como está positivamente, las partículas que estén acá, las cargas negativas van a ser atraídas a esta carga, porque tiene una carga Q positiva. Entonces se me van a acumular unas partículas negativas acá, induciendo una carga negativa. Entonces, si, como pasaba en el caso anterior, si tengo unas partículas negativas acá, se va a inducir una carga positiva en el exterior de la esfera. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de un cascarón que nos va a servir para el ejemplo que viene ahora. Entonces, para hacer un caso práctico, tenemos un cascarón esférico que está cargado con una carga menos Q, y una esfera maciza que va a estar cargado con 2Q, con dos cargas. Esta esfera tiene radio 1, el radio interno del cascarón es R2 y el externo es R3. Bien, entonces para hallar el campo en un radio entre 0 y R1, ¿sí? Sería para hallar el campo dentro de este conductor. Como es macizo, veremos que depende de la superficie de Gauss que elijamos. Entonces, si elegimos esta superficie de Gauss, va a encerrar una determinada carga. Si la elegimos más cerrada, va a encerrar otro tipo de carga, y así. Entonces, calculamos el campo por Gauss, sabemos que es esta forma. Resolvemos el flujo, esta parte de la ecuación, nos queda esto de acá. El campo eléctrico sale afuera porque es constante en toda la superficie de Gauss, quedándome el campo por el área de la esfera. Ahora bien, el Q interior, ¿sí? Dijimos que es el que es encerrado por la superficie de Gauss.
que esto lo podemos expresar por la densidad volumétrica. Si la densidad volumétrica es la densidad, es la carga que tengo para un determinado volumen. Entonces, si lo multiplico por el volumen de la esfera que encierra la superficie de Gauss, tendremos la Q interior. Si acá vemos, reemplazamos Q interior por la expresión que nos quedó, dividido epsilon 0. Acá hacemos el pasaje de términos y nos queda que el campo va a ser la densidad volumétrica dividido 3 epsilon 0 por el radio. Sabemos que la densidad volumétrica tiene esta expresión, si la carga por unidad de volumen. Reemplazamos y tendremos que el campo, en el interior de esta esfera maciza, ¿sí? Nos queda esta expresión de acá. Así que vemos que la pendiente, ¿sí? Vemos que es una ecuación lineal que depende, que la variable es r, pero acá vemos que la pendiente depende de Q y del radio. Siempre la pendiente es muy pronunciada en este caso, porque las cargas en el interior son muy poquitas. Ahora vamos con la región entre R1 y R2, ¿sí? Acá, es decir, acá. Acá, ¿qué pasa? Esta superficie Gauss que encierra a la carga total de la esfera, ¿sí? Por lo que si resolvemos, esto nos queda como en el caso anterior. Lo que va a cambiar es el Q interior. El Q interior no va a ser otra cosa que 2Q, ¿sí? Que toda la carga que encierra la superficie, que es el de toda la esfera, quedándonos esta expresión de acá. Esto nos queda como el campo de una esfera, ¿sí? O de una carga puntual, que es lo mismo. Vamos con la tercera región, entre R2 y R3, es decir, acá. Acá vemos que el campo, como hemos dicho, es 0, ¿sí? Es 0. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. Tenemos la esfera interior está cargada con 2Q. 2Q, entonces, ¿qué va a pasar? Va a atraer, ¿sí? Acá vemos que está cargada con menos Q. Bueno, va a atraer las cargas, ¿sí? Pero le falta atraer otro menos Q, ¿sí? Esta carga va a traer un menos Q y va a traer otro menos Q, si van a acumularse cargas negativas acá, cosa de compensarse, ¿sí? Por lo tanto, teníamos la carga esta, ¿sí? Pero como aparte se indujo una carga negativa acá, ¿sí? En la superficie interior, como vimos en el ejemplo del cascarón, se va a inducir una carga positiva en el exterior. Entonces, quedándome de esta forma. Por lo que el campo en el interior va a ser 0 del cascarón. ¿Y ahora qué pasa cuando tenemos la superficie, el campo para radios mayores a R3? Bueno, tenemos la ecuación de Gauss, calculamos todo igual, tenemos la expresión que siempre nos queda. Ahora, Q interior, ¿quién es Q interior? Q interior serían, fíjese, este 2Q, se cancelan con estos menos 2Q, quedándome la carga interior encerrada por esta superficie de Gauss, simplemente Q, quedándome esta expresión de acá, ¿sí? Entonces, si queremos hacer una conclusión y graficar el campo como nos queda, ¿sí? Acá tenemos los conductores, tenemos que el campo nos queda de esta forma, ¿sí? Estos terminan en las cargas que se indujo negativa acá, y nos queda una carga positiva, ¿sí? Con el campo hacia afuera. Entonces, si lo queremos graficar, ponemos los ejes y nos queda que el campo en la esfera sólida nos va a quedar de esta forma. Vemos que tiene una pendiente pronunciada, cosa que nos dice que el campo, sí, que las superficies, que las cargas, se ubican mayormente en la superficie. En esta región de acá vemos que es curva, ¿sí? Correspondiente a esta expresión de una esfera, como ya hemos visto en otros videos, también se los dejo por ahí, y como lo vimos acá también. Vemos que acá en esta región es 0, entonces el campo baja, ¿sí? Se hace 0
hasta que llegamos a la superficie exterior, quedando fuera de la superficie un campo equivalente a esta ecuación. Y ahí tenemos graficada también el campo eléctrico. Bueno, con este ejemplo terminamos. Espero se haya entendido. Quise hacer un poco más completo, también explicando conceptos y terminando con un ejemplo práctico. Bueno, cualquier cosa ya saben, me escriben en los comentarios, no se queden con las dudas. Y nos vemos hasta el próximo video, que quizás voy a hacer uno explicando cómo nació todo esto del campo eléctrico, ¿sí? Cómo fue que se descubrió en base a las fuerzas y todo eso. Bueno, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.